Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Reinas con poder, soberano, victorioso es. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, con poder, soberano, victorioso es. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, nuestras voces al único que vive y reina.
Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Quisiera tener la oportunidad, agradecer primero por esta oportunidad de que juntos podamos meditar sobre la palabra del Señor. Y quisiera hablar el título: En la adversidad proclamemos el Evangelio. En la adversidad proclamemos el Evangelio. Y quisiera compartir el libro de los Hechos en el capítulo 8. Fíjense lo que dice desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Que el Señor añada bendición a su palabra. En este momento, cuando el escritor del libro de los Hechos está narrando ya inmediatamente después de la muerte de Esteban, está hablando sobre la situación difícil, una situación de persecución, una situación de dolor, una situación de quebranto y una situación de muerte. Pero eso no quitará a la iglesia neotestamentaria, la gloria de proclamar el Evangelio. Y fíjense que si algo es importante que nosotros entendamos, es que nosotros tenemos un llamado a ir y a ser discípulos a todas las naciones, a que nosotros proclamemos un evangelio de poder, un evangelio de unción, que todo el mundo pueda escuchar las grandezas del poder de Dios y de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Hoy nosotros estamos viviendo momentos históricos muy difíciles, momentos donde como iglesia no nos estamos congregando, momentos donde hay un distanciamiento social y donde muchas veces las personas cuando se acercan a la iglesia dicen: oye, ¿y dónde están? Y vemos también que es un ambiente donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay llanto, donde hay sufrimiento. Muchas personas que están realmente en sus casas, llenos de angustia, llenos de desesperanza totalmente, porque no conocen al Dios de toda esperanza, al Dios de toda gracia. Y muchas veces hemos podido ver cómo una iglesia a veces está paralizada. Una iglesia que en medio de esta situación no se encuentra muchas veces qué hacer. Cuán importante es señalar lo que la iglesia del Nuevo Testamento vivió cuando muere Esteban. Esteban, un diácono escogido para servir, era un evangelista, era un proclamador del evangelio, junto con los discípulos, los apóstoles que predicaban aquí, predicaban allá. Pero llegó un momento que se levantaron unas personas en Jerusalén. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon y lo mataron. E inmediatamente, fíjese lo que dice el versículo 1. Y Saulo consentía su muerte. Saulo de Tarso comenzó a hacer planes para perseguir a la iglesia, para detener a la iglesia.
Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. Y hubo algo, que esta palabra es clave. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y los de Samaria, salvo los apóstoles. En un momento después de muerte de un diácono usado por Dios, que fue Esteban, en un momento donde se entraban en las casas y se agarraban a una serie de personas y lo iban a llevar preso, en un momento donde una amenaza en contra del evangelio, en contra de la iglesia, fueron esparcidos, tuvieron que salir. Y hay algo que es importante: en la adversidad debemos proclamar el evangelio de esperanza. En la adversidad debemos anunciar la gloriosa palabra de Dios. Y eso fue lo que hicieron estos discípulos. Ellos no eran apóstoles. Muchos no eran evangelistas. Esteban, Felipe era un evangelista. Sin embargo, diáconos. Pero sin embargo, los que fueron dispersados, dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos por todas partes, iban anunciando el evangelio. Hoy, en medio de la situación que nosotros estamos viviendo, hoy en medio de una situación donde hay tristeza, donde hay corrupción, donde hay dolor, donde hay desesperanza, donde hay angustia, donde hay que muchas personas no pueden ni saben qué hacer, es necesario que nosotros podamos entender que debemos anunciar y predicar la gloriosa palabra de Dios. ¿Quiénes somos llamados a evangelizar todo el mundo? Cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús. Cada uno de nosotros que ha entendido que su vida ha sido transformado por el poder del evangelio de Jesucristo. Y eso fue lo que hicieron ellos. Ellos comenzaron a anunciar el evangelio. ¿Qué debemos proclamar? Y esto es importante que nosotros podamos pensar en un momento. ¿Qué es lo que vamos a proclamar? Fíjense lo que dice el versículo 1 cuando dice: y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, y ellos anunciaban a Cristo Jesús. Algo que es necesario. Lo que el mundo necesita no solamente son palabras de motivación. Lo que el mundo necesita no son siquiera palabras que definan, o sea, cómo puedan tener en algunos momentos tranquilidad. Lo que el mundo necesita, lo que toda persona necesita, es una esperanza real que trascienda sus vidas. Y eso solamente es Cristo Jesús. Lo que debemos proclamar, lo que debemos anunciar es el evangelio de Jesucristo. Y para decirlo como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que debemos anunciar. Poder de Dios para salvación en Cristo Jesús. Hoy necesitamos levantarnos. Hoy necesitamos tomar la responsabilidad y de repente podamos preguntar: ¿por qué debemos anunciar el evangelio? ¿Por qué debemos proclamar el evangelio? Primero, porque hemos sido transformados por el poder de Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: dad de gracia lo que de gracia ha recibido. Tú has sido perdonado. De ese perdón que has recibido, lleva a ese mensaje de que en Jesucristo hay perdón. Tú has sido liberado. Y hay personas que hoy están realmente atados, esclavizados, sometidos al pecado y necesitan la libertad plena. Y la libertad plena viene solamente en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús. Porque el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, si no es por mí, dijo Él. Es decir, que es a través de Jesucristo. Hermano que me escuchas, tú has sido impactado, transformado, liberado por el poder de Cristo Jesús. Por ello, tú debes, de lo que de gracia recibiste, dad de gracia. La segunda razón por la que debemos proclamar el Evangelio es asumir el compromiso y la responsabilidad que representa que somos cristianos. Eso es una responsabilidad. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, aún en medio de una pandemia. Id por todo el mundo, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento. Porque es necesario, y vuelvo a decirlo, la persecución, el dolor, el quebranto y la muerte no quitará a la iglesia la gloria de lo que es proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Y somos llamados a asumir esa responsabilidad. Primero, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Segundo, asumir la responsabilidad que el Señor nos ha delegado a cada uno de nosotros. Y algo que es importante, la tercera pregunta es, ¿a quiénes debemos anunciar el Evangelio? A toda criatura, a toda persona. Y aquí lo vemos cuando dice la Biblia, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? Anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, el versículo 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién debemos predicar? Es a Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Y este es el mensaje esencial, es el mensaje que necesitamos llevar a todo el mundo. Que hoy Jesucristo es verdad, que hoy Jesucristo está vigente, que Él es Señor sobre todas las cosas, porque Él es el que reina sobre el cielo y sobre la tierra. Él venció a la muerte, y eso fue lo que hacían los discípulos cuando ellos estaban anunciando. Y por eso Saulo de Tarso decía, yo no puedo permitir que hablen a ese nombre, hasta que tuvo un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret y su vida fue transformada radicalmente. Felipe comenzó a anunciar. Lo hacían cada persona, en cada lugar, dando testimonio de lo que era el Señor, de lo que Dios había hecho en ellos. Y Felipe, como evangelista, asumiendo el compromiso, asumiendo el riesgo, enseñaba, y las personas escuchaban atentamente lo que Felipe decía, e inclusive viendo las señales. El versículo 7 dice, porque muchos que tenían espíritu inmundo salían de esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Parece paradójico. ¿Cómo haber gozo en medio del dolor? ¿Cómo haber gozo en medio de la persecución? Porque cuando nosotros glorificamos a Cristo Jesús, cuando nosotros nos levantamos como estandarte, como hombres y como mujeres, llenos, revestidos del poder de lo alto, comenzamos a vivir un evangelio que es vivo, un evangelio que es real, un evangelio que permite transformar, no por palabras, porque es necesario, y lo decía como el apóstol Pablo decía, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder, un poder que transforma, un poder que transforma de tal forma
que el que anda sumergido en el dolor recibe consuelo. El que anda sumergido en el pecado recibe la transformación radical de su vida. Aquella persona que haya sumergido en medio de una esclavitud recibe libertad gloriosa, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hoy nosotros somos llamados a levantarnos en medio de la adversidad, a proclamar el nombre glorioso de Cristo Jesús en nuestras vidas. Hoy nosotros estamos llamados a simplemente en este tiempo, en este momento histórico en el cual Dios nos ha colocado, no a estar paralizados, no a estar diciendo, no, esto es aquel que es evangelista, o es el pastor, o es aquella persona. No, tú y yo tenemos la responsabilidad, tenemos el deber y tenemos la obligación de parte de Dios de proclamar el evangelio con poder y con autoridad. Y cuando nosotros nos levantamos, aunque no tengamos fuerzas, el Espíritu de Dios nos reviste de esa unción que rompe todo yugo y podemos realmente proclamar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee este pasaje en el capítulo 8 del libro de Hechos, de cómo los discípulos dispersados, perseguidos, de ellos dejando sus casas, no pudiéndose reunir, no pudiéndose estar juntos, pero algo sí lo movía la pasión y el fuego de que donde quiera que iban, debían hablar a Cristo Jesús. Hoy nosotros debemos hablar de Cristo Jesús en todo lugar. Cuando de repente tenemos tantos medios, redes sociales, cuando de repente estamos hasta en una cola de gasolina, cuando de repente estamos en tantos lugares, tenemos que detenernos y decirnos, Dios es verdad y Él está activo hoy. En medio de este momento difícil, el Señor reina sobre el cielo y sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque el poder glorioso de Jesucristo es. Y esa era la esperanza gloriosa de los apóstoles cuando ellos se evangelizaban, cuando ellos predicaban era el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Hoy muchas personas pueden tratar de predicar algunas motivaciones, algunas enseñanzas, algunas cosas. No, cada uno de nosotros ha sido impactado por el poder de la palabra de Dios. Nuestra vida ha sido transformada. Y algo que es importante, que señala de cómo un hombre, Simón, él recibe el evangelio. Y cuando él recibe el evangelio, él ve, oye, algo extraordinario. Él era simplemente un mago. Él ejercía la magia, dice el versículo 9, engañando a la gente en Samaria, haciéndose pasar por algo grande, simplemente porque necesitaba renombre. Pero él estaba atento, escuchando lo que Dios hacía. Y fíjese algo, que cuando Felipe llegó y llegaron los demás discípulos que estuvieron predicando, que estuvieron enseñando las palabras, él creyó y él fue bautizado. ¿Por qué? Porque él veía tantas señales y tantos milagros que estaba atónito. Fue impactado por el evangelio, pero su vida no fue transformada. Es necesario entender que en la proclamación del evangelio muchas personas van a hacerse amigos, pero sin embargo sus vidas no van a ser transformadas. Pero nosotros debemos entender que somos llamados a continuar enseñando, predicando y proclamando la grandeza de Dios. Cuando llega Simón junto con los apóstoles, porque habían estado predicando, es como si hubiese una campaña y mucha gente, ellos comenzaron a ungirlo, o sea, a poner sus manos, y el poder del Espíritu Santo fueron rellenos, fueron rebosados por el poder del Espíritu Santo.
Y fíjense algo que es importante, dice el versículo 17, entonces les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón por la imposición de las manos de los apóstoles que recibían el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y he aquí lo que es necesario en la proclamación del Evangelio. Nosotros debemos ante toda persona proclamar la grandeza de Cristo Jesús. Que hay personas que sus vidas no han sido transformadas y el Evangelio confronta con firmeza, con amor, con mansedumbre, pero confronta. Y es necesario decirle lo que le dijo el apóstol Pedro cuando le dice: oye, lleno de todo engaño y de toda maldad, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Arrepiéntete. Hoy debemos llamar a las personas al arrepentimiento. Jesucristo dio su vida por amor a nosotros. Jesucristo se entregó. Y el que clama a Él recibe perdón y su vida es transformada. Hoy debemos llamar a la gente, a las personas, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, con reverencia, con mansedumbre, a que Cristo Jesús está vivo y está actuando y que ha de venir otra vez. Hoy como iglesia nosotros debemos levantarnos. No podemos estar paralizados. Los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia está actuando. Los templos pueden por algún momento, pero la iglesia sigue orando, sigue proclamando. Y tú y yo somos parte de la iglesia. Debemos orar para que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría e inteligencia para diseñar estrategias, para que podamos impactar a todo el mundo, para que el mundo entero conozca del poder de Cristo Jesús, del poder del Evangelio. Se levantarán muchos, y no solamente una enfermedad, no solamente una situación política, una situación económica. Muchas veces habrá incluso situaciones dentro de nuestro entorno familiar. Pero déjame decirte que el poder de Dios está vivo para que nosotros podamos ser llenos del poder de Cristo Jesús. Quisiera concluir con esto que el apóstol Pedro señalaba y decía. Él lo dijo varias veces. Ruega a Dios para que tus pecados sean perdonados, para que tus pensamientos sean transformados. Hoy, mis amados, hay personas que necesitan a Jesús. Hay personas que no tienen respuesta. Necesitan solamente oír la palabra de Dios. Y para vivir para oír la palabra de Dios, no solamente es hablarla, es vivirla. Es vivirla, porque sabes, tú y yo somos carta leída a este mundo. Tú y yo somos una carta leída a este mundo. Y esa carta dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que puedan obtener vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Y hoy cada uno de nosotros, óyeme bien, cada uno de nosotros debe asumir el compromiso, una evangelización a todos los ambientes donde estamos, en todos los lugares. Y sabes, cuando tú hablas, cuando tú proclamas la palabra, tú dices, pero bueno, es que yo no veo.
que está sucediendo nada. Yo no estoy viendo que la gente está siendo transformada. No, déjame decirte que el único que convence de justicia, de pecado, de juicio es el Espíritu Santo. Habla la palabra, proclama la palabra, anuncia el evangelio, proclama en medio de tu situación difícil, en medio de la adversidad, porque estos hombres y mujeres que eran perseguidos tenían una adversidad, que tenían dolor de ver a un hermano que falleció, que fue apedreado. Como dice el versículo 8, que era tal su dolor que hicieron un gran llanto sobre él, y aún en medio de eso ellos se levantaron para proclamar la grandeza del poder de Cristo Jesús. Yo quisiera invitar a aquella persona que quizás no es cristiana, pero tal vez me está escuchando por este medio. Tú debes tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Cristo Jesús perdona tus pecados solo a través de Él, solo por su gracia, solo por su gracia. Y si tú lo aceptas, tus pecados son perdonados totalmente. Yo quiero invitarte a que tú ores conmigo, invitando a Jesús que entre a tu corazón, que cambie tu vida, que tú declares: Señor, yo reconozco que soy pecador. Y te voy a invitar a que por un momento tú ores conmigo. Repite conmigo donde quiera que estés: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que necesito que tú me perdones. Yo acepto a Jesús como mi Salvador. Yo renuncio a aquello que no te agrada a Dios. Y te pido que tú me transformes, me cambies, me libertes. Y yo acepto el señorío de Jesús en mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, tú puedes hacer algo. Toma una Biblia, comienza a estudiarla, a leerla. Hay cristianos cerca de ti, comienza a oír, comienza a crecer, ora todos los días, busca de Dios. Y quiero concluir con mis amados hermanos: levantémonos en medio de la adversidad a proclamar la grandeza del poder de Dios. Quiero orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, en medio de adversidad, en medio de lucha, en medio de situaciones difíciles, muchas veces sin fuerzas, que tú des fuerza al cansado, que tú multipliques las fuerzas al que no tiene ninguna. Pero levántalo, Señor, para que con poder proclame tu palabra. Guarda a tus hijos, llénalo de tu unción, Señor, y que podamos ser cada uno de nosotros proclamadores de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.